días. Hoy vamos a ver el tutorial 3 de la tarea 3 que corresponde al ejercicio de disoluciones o ejercicio 3. ¿Listo? Entonces en este tienen una situación donde vamos a analizar un producto, ¿listo? De alguna industria en particular y vamos a mirar los efectos que esto puede tener en la salud y el ambiente. ¿Listo? Entonces, en nuestro ejemplo vamos a analizar el Red Bull. ¿Listo? Dice que el Red Bull es una bebida energizante. En su presentación de 250 mililitros de Red Bull Energy Drink hay una concentración de 0,032% de cafeína. Dice que la dosis máxima segura de la ingesta de cafeína corresponde a 200 miligramos al día. Si se supera dicha cantidad, las personas pueden experimentar náuseas, vómitos, arritmia cardíaca, espasmos musculares, entre otros. ¿Listo? Entonces, en la parte A nos dice que cuál es la concentración en partes por millón de la cafeína en el Red Bull y si esa concentración de Red Bull resulta tóxica para el consumo humano y por qué. ¿Listo? Entonces, para poder resolverlo, lo primero que vamos a hacer es transformar, ¿listo? Ese porcentaje. Entonces, recordemos qué significa un porcentaje. En este caso, vamos a asumir que es un porcentaje masa-volumen, donde el 0,032 equivale a gramos, gramos específicos de cafeína, ¿cierto? Y como es un porcentaje, siempre irá sobre 100. Y como dijimos que es un porcentaje masa-volumen, será gramo sobre mililitro. ¿Listo? Eso significa 0,032. Pero al inicio teníamos o tenemos una lata de 250 mililitros. De esta manera, ¿cierto? Mililitro se cancela con mililitro y obtenemos gramos. Entonces, 250 por 0,032, listo. Y este producto dividido 100 nos da un valor de 0,08 gramos de cafeína. ¿Listo? Bien. La ecuación, ya tenemos la masa. Vamos a mirar la ecuación de partes por millón. La ecuación nos dice que son miligramos de soluto sobre litros de solución. Este soluto está en gramos, ¿listo? Por lo tanto, tenemos que pasarlo a miligramos. ¿Listo? Entonces, ojo, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a decir que tenemos, vamos a hacer en una sola ecuación las conversiones, ¿listo? En una sola. Entonces decimos que tenemos 0,08 gramos de cafeína, ¿cierto? Esto está en un volumen de 250 mililitros. Entonces simplemente vamos a ir haciendo operaciones y vamos a ir convirtiendo, ¿listo? Entonces recordemos que perdón, que un gramo contiene 1000 miligramos. ¿Listo? Eh, bueno, es más, dejémoslo, bueno, hagámoslo normal, ¿listo? Perdón, lo vamos a hacer en paso a paso, se puede hacer en un paso un poco más corto, pero como necesitamos responder la pregunta, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, de cafeína, ¿cierto? Gramos de cafeína, ¿listo? Vamos a pasar este dato a miligramos. Entonces decimos, ¿listo? Que un gramo contiene 1000 miligramos. ¿Listo? Entonces, de esta manera ya logramos tener absoluto en miligramos, que es lo que pide la ecuación. Esto nos da un valor de 80 miligramos de cafeína. ¿Listo? Ahora, como el ejercicio nos pide la solución en litros, el siguiente paso será entonces transformar los 250 mililitros a litros. Entonces, dice que tenemos 250 mililitros, ¿cierto? Recordemos pues que un litro equivale a 1000 mililitros. Y esto nos da un valor de 0,25 litros. Entonces, ahora sí, ya con los datos en las unidades correctas, que es soluto en miligramos y solución en litros, podemos entonces pasar a despejar, donde decimos que partes por millón es igual entonces a 80 miligramos de cafeína, que es mi soluto, en 0,25
25 litros. ¿Listo? Entonces, 80 dividido 0,25 nos da un valor de 320 partes por millón. ¿Listo? Entonces ya tenemos la concentración, ¿listo? Que era la primera parte de la pregunta, donde nos pedía transformarlo a partes por millón. Dice que si esta cantidad es tóxica para el consumo humano y por qué. Entonces, leyendo, retomando el encabezado, dice que la dosis máxima segura de cafeína es de 200 miligramos al día, ¿cierto? Y esta nos dio 80 miligramos. Entonces, podemos decir, ¿cierto? En consecuencia, que una sola lata de Red Bull no trae consecuencias graves en la salud, dado que no supera la dosis máxima diaria de cafeína, ¿cierto? Entonces no trae consecuencias graves, no trae consecuencias tóxicas para la salud, ¿listo? Entonces no tiene consecuencias graves en la salud, ¿listo? O no resulta tóxico en la salud, ¿listo? Esa sería la respuesta completa para el numeral A, ¿listo? Bien, entonces ya teniéndolo, vamos con el B. Dice que si se prepara un cóctel, llamada de bosque se llama el cóctel, con 10 mililitros de jugo de limón, 100 mililitros de Red Bull y 40 mililitros de agua con gas, calculemos la molaridad y las partes por millón de la nueva solución. ¿Listo? Y si la mezcla es o no segura para el consumo humano. ¿Listo? Entonces, para este ejercicio vamos a usar la fórmula de dilución. ¿Listo? La fórmula de dilución es la siguiente. Entonces decimos que el volumen 1, ¿cierto? Por la concentración 1 es igual al volumen 2 por la concentración 2. Entonces, para poder tenerlo en cuenta, vamos a asumir lo siguiente. Entonces, antes de operar, voy a hacer los siguientes cálculos. Entonces, vamos a asumir que el volumen 1 es 100 mililitros, ¿listo? Porque es el que vamos a usar, digamos, para preparar el cóctel. ¿Listo? Es un cóctel a base de Red Bull. Entonces, el volumen 1 es igual a 100 mililitros. ¿Listo? Luego nos dice, ese volumen inicial pues viene de la lata de Red Bull, ¿cierto? Por lo tanto, la concentración inicial no va a cambiar. ¿Listo? La concentración se va a mantener. Entonces, como nos pide partes por millón en la primera pregunta, bueno, en una pregunta nos pide partes por millón, entonces podemos decidir conservar como tal lo que ya tenemos. ¿Listo? Entonces son 320 partes por millón, ¿cierto? Ahora vamos a mirar el volumen 2. ¿Listo? El volumen 2 ya vendría siendo entonces la sumatoria, ¿listo? De la solución. Entonces él nos está diciendo que tenemos 100 mililitros de Red Bull junto con 40 de agua, ya llevamos 140 y además 10 de jugo. Es decir, que tenemos un volumen total de 150 mililitros. ¿Listo? Entonces ya con este dato podemos pasar a despejar, ¿listo? Porque efectivamente nos falta la concentración 2, ¿cierto? Es decir, estamos haciendo una dilución de la concentración de la cafeína en este cóctel, ¿listo? Entonces queremos averiguar cuál es la concentración 2, ¿listo? Entonces, la concentración 2 sería igual al volumen 1 por concentración 1, ¿cierto? Dividido el volumen 2. ¿Listo? Eso sería igual la concentración 2 de la bebida. Entonces, ahora sí, ya con la ecuación despejada, simplemente venimos y reemplazamos valores, donde decimos que la concentración 2 sería igual, a el volumen 1, que fueron los 100 mililitros que usamos para preparar, los 100 mililitros de Red Bull que usamos para preparar la bebida, con su concentración de 320 partes por millón, y que el volumen de final, o sea, el cóctel, va a tener un volumen de 150 mililitros.
Entonces, sencillamente hacemos la operación. 100 por 320 dividido 150 nos da un valor de 213,3 eh, partes por millón. Entonces, efectivamente podemos ver cómo la concentración va de 320 a 213. Efectivamente, la concentración sí disminuyó. Sin embargo, nos dice que si esta mezcla es segura para el consumo humano, ¿listo? Bueno, antes de pasar a ello, vamos a transformar las 213 partes por millón a molaridad. Entonces, recordemos, aquí tenemos la ecuación, donde molaridad es igual a moles de soluto sobre litro de solución. ¿Listo? Entonces, lo que podemos hacer es empezar a deducir, por ejemplo, las concentraciones. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera, con ecuación larga para conocer algunos datos que necesitamos. ¿Listo? ¿Qué significa 213,3 partes por millón? Que tienes 213,3 gramos de cafeína en este caso en un litro de solución, ¿cierto? O lo podemos colocar si queremos inmediatamente en 100 mililitros de solución. Esto lo vamos a multiplicar eh, por el volumen que tiene mi solución, que en este caso ya es 150 mililitros. ¿Listo? De esta manera vamos a conocer los gramos que tenemos de cafeína en la solución. Entonces pasamos 213,3 multiplicado por 150 y este valor lo dividimos en 100, lo que nos da un total, perdón, estos eran miligramos, ¿no? Miligramos. Bueno, claro, tenía este error. Antes de continuar, pasemos esos gramos, esos miligramos a gramos, ¿cierto? Donde sabemos que un gramo equivale a 1000 miligramos. Miren la importancia de escribir bien las unidades para evitar ese tipo de errores. Ahora sí, es 213,3 por 150 y esto lo vamos a dividir por el producto de 1000 por 1000, ¿cierto? Ahora sí, nos da un valor de 0,032 por aproximación gramos de cafeína. ¿Listo? Entonces ya con la cafeína en gramos podemos pasar a calcular las moles. ¿Listo? Entonces venimos, vamos a buscar en internet el dato de la cafeína, masa molecular de la cafeína. ¿Listo? En el ejercicio a ustedes se les da un total, ya se les da la masa, ¿listo? Entonces, en este caso, la cafeína tiene una masa de 194,19 gramos mol, ¿listo? Entonces, nos vamos. Recordemos que la fórmula de moles es igual a masa, ¿cierto? En este caso, 0,032 gramos sobre masa molecular, que es 194,19 gramos mol. ¿Listo? Entonces, 0,032 lo dividimos en 194,19, lo que nos da un valor de 0,00016 moles. ¿Listo? Y ya finalmente, ahora vamos a pasar nuestro nuevo volumen, ¿listo? Que nuestro nuevo volumen es 150 mililitros, ¿no? Vamos a pasarlo a litros. Entonces, 150 mililitros multiplicado, entonces recordamos el factor de conversión, sabemos que un litro equivale a 1000 mililitros, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta es 0,15 litros. Ahora sí, ya con esto, recordemos que entonces lo que habíamos dicho hace un momento, que la molaridad es moles de soluto sobre litro de solución. Entonces, la molaridad, ¿cierto? Entonces, nuestra molaridad sería igual a 0,00016 mol sobre 0,15 litros, ¿cierto? Entonces, hacemos la operación, ¿cierto? En la calculadora.
mm, lo que nos da un valor de 0,0017 más o menos por aproximación molar. ¿Listo? Se escribe M mayúscula. ¿Listo? Esta es nuestra respuesta en molaridad y esta era nuestra respuesta en partes por millón. ¿Listo? Entonces ya con esto hecho, ahora sí podemos responder la pregunta que nos estaban haciendo, ¿cierto? Entonces dicen que si esta mezcla es segura para el consumo humano. ¿Listo? Si uno lee en internet, listo, no es aconsejable mezclar Red Bull con alcohol porque ambas bebidas terminan siendo energizantes. Al ser ambas energizantes, puede llegar a deshidratar a la persona y a acentuar los síntomas de intoxicación. ¿Listo? Entonces, em, esta mezcla, ¿cierto? Ya respondiendo, esta mezcla no es segura para el consumo humano, mm, puesto que no es recomendable la mezcla de bebidas energizantes con alcohol. ¿Listo? Entonces esa sería como la respuesta en este caso y ustedes ya tienen que leer y analizar un poco su texto para saber si la respuesta que están obteniendo em, responde o no a la pregunta que ustedes tienen. ¿Listo? Y finalmente nos vamos con numeral C, que ya es más de investigación. ¿Cuáles son los efectos del consumo de bebidas energizantes en adultos y niños? Entonces, aquí tendríamos que entrar a mirar, ¿cierto? ¿Cuáles son las consecuencias negativas del uso de energizantes en la salud? Y eso es justo lo que escribiríamos aquí, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, ¿cierto? Las bebidas energizantes no son aconsejadas para consumo humano. ¿Listo? Finalmente, esta no es una bebida nutritiva, tampoco es un electrolito, ¿ya? Eh, frente a su capa, teniendo en cuenta, ¿no? Frente a su contenido de cafeína en particular. ¿Listo? Una lata equivale a una taza y media de café, ¿cierto? Por lo que su consumo sin precaución puede llevar a intoxicación leve o aguda con cafeína que puede llevar a, ¿cierto? Aguda con cafeína, causando, ¿cierto? Causando efectos en la salud, causando efectos en la salud como náuseas, vómito, eh, paros cardíacos en los casos más graves, hay paros cardíacos o infartos, eh, e incluso la muerte. ¿Listo? Entonces, esta es la realidad del Red Bull. ¿Cierto? Si ustedes lo miran ya con detenimiento, si lo quieren leer, van a ver que efectivamente no es aconsejable tomar este tipo de bebidas. Además, porque, insisto, no son bebidas de naturaleza, por ejemplo, hidratante, no son bebidas médicas, no son, simplemente es algo que se puso de moda y en verdad no es aconsejable, no se aconseja su mezcla con alcohol, mucho menos con drogas. Entonces, en teoría y en general, no es aconsejable, ¿listo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que mirar en su ejercicio
dependiendo el numeral que hayan elegido, analizar. Para ello, ustedes simplemente entran a internet, lean un poquito, documentense para que puedan responder. ¿Listo? Y esto es todo lo que tendrían que hacer entonces en nuestro ejercicio 3 en el tema de disoluciones. ¿Listo? Entonces espero les haya sido de mucha ayuda. Nos vemos entonces en un próximo tutorial para nuestro ejercicio 4 de la tarea 3. Un abrazo.